Capítulo 37. Él no es Deku. Mina sintió que le palpitaban y sangraban las palmas de las manos, los nudillos y las yemas de los dedos. No había una gran cantidad de sangre, solo la suficiente como para golpear y atacar un saco de boxeo hasta que los puños quedaron en carne viva y cortados, pero fue suficiente para tener un efecto en su Kirk. Solo que en este caso particular, el saco de boxeo era una roca que ella había gastado la última vez mientras golpeaba. Gracias a Sid, cada impacto que hizo contra él fue ligeramente amortiguado, un poco como el acolchado de un guante de boxeo. Aunque solo un poco. Al final del día, todavía estaba atacando un compuesto sólido de minerales. Cada vez que creaba más ácido, se mezclaba con la sangre, convirtiéndola de una sustancia verdosa transparente a una rojiza. No era agradable de ver o sentir para el usuario de Kirk. El escozor de sus heridas se estaba volviendo cada vez más prominente cuando en realidad tardó medio segundo en notar sus manos maltratadas. Pero ella no estaba de ningún humor particular para preocuparse por algo así. Cuando la ira entraba en su sistema, se quedaba allí y ardía allí durante bastante tiempo, a menos que tuviera algún tipo de liberación para ella. Era una emoción tan rara para ella que Mina no había aprendido particularmente a lidiar con ella de una manera más sana. Difícil de molestar y lenta para llegar a su límite, en realidad, perder la calma tomó mucho tiempo. Días, o incluso semanas, tenían que apilarse uno encima del otro antes de que alcanzara su límite, en circunstancias normales. Fácilmente podía tolerar que todos y cada uno de sus hermanos hicieran todo lo posible por molestarla, todos a la vez. Eso fue fácil. Ver y escuchar sobre el abuso de Bakugou del chico que amaba, y las cosas terribles que le había hecho durante tanto tiempo, eso lo hizo. Eso era algo que se le metía debajo de la piel. Eso era algo que se le clavaba tan profundamente en la piel, que se sentía como si estuviera enterrado allí por toda la eternidad, y era casi imposible de sacar. Eso desencadenó su ira y la hizo arremeter con un frenesí de furia furiosa. Por eso ella todavía estaba aquí, una hora después de que todos los demás se habían ido. Su cuerpo estaba sintiendo los efectos negativos de su Kirk, pero su mente simplemente lo ignoraba, lo dejaba en blanco. El dolor físico no era algo que ella estuviera de humor para siquiera reconocer. En pocas palabras, ella se negó a hacerlo. No valía la pena prestarle atención. Y no iba a ayudarla a ventilar esta agresión. No podía, por su vida, entender por qué Bakugou actuó de la manera que lo hizo. Simplemente no tenía ningún sentido para ella. ¿Qué diablos estaba pasando dentro de su cabeza que lo hizo actuar así? ¿Qué parte de él pensó que todo esto estaba bien? ¿Qué tipo de educación tuvo que lo hizo creerse superior a todos los demás? ¿Qué sacó el de ser tan idiota con todos los demás? ¿Encontró placer en ello, o creía seriamente que simplemente tenía derecho a actuar como un cabrón porque tenía la suerte de tener un Kirk poderoso? Después de haber estado desatando su ira hacia este montón de rocas durante la mejor media de 5 horas, y habiendo tenido tiempo suficiente para pensar en todo lo que había sucedido, sintió que tenía una conjetura lista. No es que tuviera forma de confirmarlo, pero basándose en lo que sabía sobre la turbulenta relación que él y su novio compartían, Mina sintió que podía, al menos, corregir partes de su resentimiento. Bakugou le tenía miedo a Izuku. Más exactamente, de lo rápido que lo había alcanzado. Desde Kirkless, hasta tener un Kirk tan poderoso, llamativo y versátil que hacía que Explosión pareciera limitado en comparación y, cuando se usaba al 100%, One for All hacía que el Kirk de Bakugou pareciera una salpicadura de pintura al lado de una imagen tan pura, estremecedora y demoledora. Y poder puro, Bakugou sintió que su superioridad se desvanecía y arremetió contra aquellos que sentía que amenazaban su lugar en la cima. En la misma línea, tal vez por eso estaba resentido con Todoroki por rendirse esencialmente durante el festival de deportes. Era una oportunidad menos de demostrar que era mejor que los demás. Pero no era mejor que los demás. Ya no tenía esa creencia firme y férrea en su propia fuerza. Mina finalmente subió y le exigió abiertamente que se explicara había sido solo uno de los muchos desencadenantes de la indignación que parecía tener. El hecho de que ahora estaba siendo llamado a enfrentar las consecuencias de sus acciones era algo que nunca había considerado, o quería considerar.
Ahora que había llegado el momento, iba a luchar contra cualquier sentido de responsabilidad hacia su pasado que pudiera, verbalmente o violentamente. Esa, al menos, era su mejor conjetura. Sin la confirmación de Izuku ni de nadie más, ningún marco de referencia de cualquiera que también compartiera clases con los dos, o cualquiera que los conociera, era todo lo que tenía para salir adelante. Así que no sería una sorpresa si se equivocara en un par de cosas. Sin embargo, el hecho era que, sin importar las razones, Bakugou era francamente un cabrón, que no tenía derecho ni siquiera a tener un Kirk como él, y mucho menos entrenar para ser un héroe. Todo lo que tuvo fue suerte, bendecido con buenos genes y dos padres que tenían quirks adecuados para crear el monstruo que era Explosión Kirk. Él tuvo suerte. Nació afortunado, no superior. Pero, a pesar de su furia hacia el adolescente de ojos rojos, eso no era lo que la frustraba tanto. No era por eso que estaba tan enojada, y golpeando cualquier cosa lo suficientemente fuerte como para resistir su ácido. Él podría empujarla contra la pared, pero eso ni siquiera se acercaba a la razón completa detrás de sus frustraciones e irritación. Eso pertenecía a Izuku. Oye, Mina. Dejando de atacar las rocas que tenía delante, la chica de piel rosada giró la cabeza y miró hacia Tsuyu y Uraraka, quienes se habían acercado a ella con miradas de preocupación en sus ojos negros y marrones. ¿Qué es? La chica de ojos amarillos cuestionó, cesando la secreción del líquido corrosivo de su piel. Ella siseó mientras lo hacía, sintiendo la ráfaga fresca de viento golpeando sus cortes y magulladuras. No estaba de humor para interactuar realmente con nadie más en este momento. Quería que la dejaran sola, desatar este pozo ardiente de ira dentro de ella en sus propios términos, para que nadie pudiera verlo. Estábamos un poco preocupados. ¿Estás, bien? El usuario de Zero Gravity cuestionó, mirando hacia abajo a todos los escombros que rodeaban los pies de los usuarios de Acid Kirk. Un total de 15 a 20 cantos rodados, con un número mucho mayor de trozos de roca extraídos directamente de uno de los acantilados artificiales hechos por Pixiebot, erosionados por el poder interminable del superpoder de Mina. No podría ser más claro que ella no estaba ni cerca de nada que se pareciera remotamente a está bien. Dejando escapar un pequeño gruñido, Mina se volvió hacia la roca en la que había estado trabajando. En el centro de la misma, había comenzado a formarse una grieta, debilitada por la andanada de golpes que ella había usado contra ella. Ahora amenazaba con dividirse en dos partes desiguales e irregulares. Dejó escapar un largo suspiro antes de cerrar los ojos ligeramente. No lo estoy. Estoy realmente enojado. Nos habíamos dado cuenta de eso. Tsuyu declaró rotundamente, mirando alrededor del área. La evidencia del uso de Kirk de Mina estaba en todas partes. Erosión en rocas sedimentarias al azar, pegajosidad no ácida en lugares, grietas en las paredes y rocas, y un montón de escombros a lo largo del acantilado. Parecía que un villano había estado aquí y acababa de destrozar las cosas con una peculiaridad de mejora de la fuerza. Has estado entrenando por mucho más del tiempo requerido. Apenas has parado para tomar un descanso en todo el día. Para ser honesto, estoy sorprendido de que tu Kirk haya resistido tanto tiempo. Todos los demás estaban fuera de eso después solo un par de horas. Es una mejora, supongo. Mina se encogió de hombros. La única razón por la que no continuaba desatando el infierno sobre las rocas que la rodeaban era porque no quería lastimar accidentalmente a ninguno de sus amigos con sus peculiaridades. Todo lo que se necesitaría sería una gota perdida de ácido para darle a uno de ellos una desagradable quemadura. Dejó escapar otro suspiro. Bakugou me llegó antes. Admitió, cruzándose de brazos y mirándose las manos. Número de lesiones autoinfligidas que cubrían sus nudillos y palmas, no se sorprendería ni un poco si comenzaran a cicatrizar levemente. Simplemente nació con suerte. Simplemente tuvo suerte de tener un Kirk poderoso como el suyo, pero trata a todos los demás como si fueran basura por eso. Trata a las personas con las que solía ser amigo como basura por eso. Yo solo, no lo entiendo. ¿Qué placer obtiene de ello?
Estas eran preguntas que casi todos en la clase 1A querían saber, y la única persona que revelaría las respuestas, el propio Bakugou, tenía los labios apretados y se negaba a pronunciar una sola palabra sobre sus razones. No era como si Mina estuviera haciendo preguntas seriamente filosóficas. No lo entiendo y me está volviendo loco. ¿Por qué Izuku deja que todo le pase a él? Casi nunca le responde nada al tipo. Simplemente se acuesta y acepta todo, e incluso me impidió dándole lo que se merece. ¿Qué clase de persona defiende así a su matón de la infancia? ¿Estás molesto por esa discusión con Deku? Deja de llamarlo Deku. Mina espetó brusca y violentamente, girando su mirada directamente hacia Uraraka, la furia no reprimida arremetió con sus gritos. Ese no es su nombre. El usuario de Zero Gravity Kirk casi literalmente saltó hacia atrás en estado de shock reflejo, y realmente se estremeció ante el ceño fruncido que Mina tenía en su rostro. La ira desnuda era claramente visible para todos los que la veían, parecía que Mina estaba a un paso de atacar. Aunque no había sido dirigido hacia ella, la usuaria de Frogform Kirk se estremeció y se congeló en su lugar ante la voz sorprendentemente alta de Mina. Por raro que fuera que Mina se enojara, sin importar los niveles exagerados de lividez que estaba expresando, alguna vez arremetió contra sus amigos de esta manera antes, por cualquier motivo. Y cuando ella misma se dio cuenta de lo que había hecho, sus ojos se abrieron de par en par en estado de shock. La racionalidad hizo su camino de regreso a su cabeza. Sabía que Uraraka e Izuku habían sido amigos mucho antes de que ella y él se hablaran, sin importar que en realidad comenzaran a salir. A pesar de que Bakugou lo usó como una palabra de jerga, como un insulto, para el chico de cabello verde, Uraraka lo vio como todo lo contrario. Lo vio como simpático, casi, usándolo como un cumplido y un apodo cariñoso en lugar de una forma de tratar de herir el orgullo y la persona de Izuku. Más concretamente, Izuku estaba totalmente de acuerdo con que ella lo llamara Deku, y no pretendía dañarlo en absoluto. No había razón para estar enojado. Acababa de reaccionar ante esa palabra, porque la asoció con Bakugou tratando de molestar a Izuku. Como él apenas lo consideraba una persona de valor de ninguna manera. Lo siento. Dijo, rápidamente una vez que se dio cuenta de que había arremetido sin ninguna razón. Tomando una respiración profunda y apartando la mirada de cualquiera de las dos chicas, se repitió, después de un largo suspiro. Lo siento mucho. Hubo unos segundos de silencio entre los tres, sin saber qué decir o qué hacer en este momento. De repente, Mina sintió que toda la ira de su cuerpo desaparecía, reemplazada principalmente por culpa. Dos de sus dedos encontraron el camino hacia el puente de la nariz, donde apretó con fuerza, mientras sus ojos se cerraban con firmeza, arrugándolos con fuerza. Las últimas semanas habían estado llenas de poco más que estrés y aprensión para ella. El miedo de no aprobar los exámenes semestrales, lo cual no hizo. Los obstáculos en el camino para convertirse en un Eroteam con Izuku, y todo eso de la iniciación, en el que, una vez más, fallaron. Luego simplemente llegar a sus alojamientos, y luego todo ese lío con Izuku no hace mucho tiempo. No es que fuera una especie de excusa para gritarle a la gente que no había hecho nada malo en absoluto. ¿Cuánta ira había acumulado en ella? ¿Cuánto había dejado pasar? Se había mordido la lengua y simplemente había tenido que aceptar la palabra de Izuku sobre las cosas. ¿Cuánta frustración acababa de construido hasta el punto de ebullición? No había palabras. Mina no se había sentido así antes, nunca. No tan mal. Era absolutamente surrealista incluso para ella. Ahora solo se sentía mal por eso. ¿Qué te pasa hoy? Cuando se encontró capaz de cuestionar a su amiga, Uraraka se encontró queriendo saber qué estaba pasando por la cabeza de la chica con cuernos. Nada sobre cómo estaba actuando hoy era como ella. En absoluto. Bakugou me ha estado afectando, creo. Explicó la usuaria de Acid Kirk, bajando la cabeza mientras lo hacía. Supongo que acabo de llegar a mi límite de la cantidad de su basura que estoy dispuesto a tolerar. Lo siento, no fue mi intención arremeter contra ti de esa manera, Uraraka. No te preocupes por eso. Dijo la morena, tragando saliva mientras lo hacía. No es que culpara a Mina de ninguna manera. Después de haber acumulado tanto, era natural que llegara a un punto de ruptura.
La pregunta principal era, ¿se llegó a ese punto debido a Bakugou y Izuku? Los mimos, como decían las Pussycats, terminaron el segundo día, tal como habían advertido a los estudiantes. Alrededor de las 4 de la tarde, después de un breve descanso de su entrenamiento, Ragdoll y Pixiebot sacaron una mesa llena de ingredientes frente a los estudiantes y les dijeron que se pusieran a trabajar si querían comer esta noche. Todo cocinado y mezclado, la comida se sumaría a un curry. No es exactamente un asalto alucinante, elegido por el chef, al curry de papilas gustativas, pero sí comestible, y la diferencia para un grupo de estudiantes hambrientos y exhaustos fue insignificante en el mejor de los casos. Izuku apenas sabía nada de cocina. Francamente, no era uno de su pequeña lista de talentos o habilidades para la vida. Siempre había estado tan preocupado por su futura carrera debido a la falta de un Kirk, simplemente no había podido absorber ninguna otra habilidad necesaria para sobrevivir. Su cerebro no se lo permitía. Tenía una idea aproximada de qué hacer, pero sintió que tendría suerte si solo lo quemaba. Un verdadero desastre sería si se incendiara, un evento que Izuku no estaba orgulloso de admitir que había causado en el pasado. Aún así, se había asegurado de poner todos los ingredientes en la forma correcta, basándose en su conocimiento limitado de cocina. También se había asegurado de ganar más que suficiente para 2 personas, para cuando Mina regresara. Si ella volviera. Si bien le había dicho a Aizawa que Mina todavía estaba en los campos de entrenamiento mucho después de que todos los demás habían empacado para un descanso, el rasurero no parecía demasiado afectado por las noticias, ni lo veía como motivo de alarma. De hecho, casi pareció gratamente sorprendido por la noticia, y le dijo al resto de los estudiantes que la dejaran con eso. Como se suponía que debían cocinar para ellos mismos, dijo, si ella decidía no comer, era su elección. Sin embargo, a Izuku no le gustó esa lógica, por lo que se aseguró de haber hecho lo suficiente para que ella también se llenara. Todo lo que tenía que hacer era recalentarlo. Quería ir y arrastrar a su novia de regreso al campamento, pero Uraraka y Tsuyu ya se le habían adelantado. Por encima de todo lo demás, de repente se escuchó un fuerte crujido y un boom desde el interior del campamento, no es que ya fuera un sonido inusual para alguien en la clase 1A. Bakugou solo estaba usando su Kirk. Ese era el punto en el que estaban todos. Una explosión literal no era un acontecimiento ceremonioso para ellos. Bakugou, por tercera vez amigo, no puedes hacer fuego con explosiones. Zero le dijo al rubio exaltado, sonando resignado y exasperado, sabiendo muy bien que sus palabras estaban cayendo en oídos sordos. Solo mírame, maldita sea. Otra detonación se produjo unos segundos después. Sería un día caluroso en el fondo del océano antes de que el chico de pelo puntiagudo retrocediera y le pidiera ayuda a alguien más, o incluso fuera a buscar un fósforo para encender su leña. Casi hizo que Izuku quisiera reír. Sin embargo, antes de que pudiera, su atención fue atraída por el rabillo de sus ojos y captó un toque de rosa a su izquierda. Levantando la vista rápidamente, vio a Mina, parada a su lado, y mirándolo desde abajo mientras se agachaba junto a la chimenea que le habían asignado encender. Su rostro estaba vacío, inusualmente vacío de expresión, y no dijo una palabra, otra anormalidad. Uraraka y Tsuyu miraron preocupados al chico de cabello verde y luego regresaron a la sección en la que habían estado trabajando antes de irse. Si bien inicialmente, Izuku había planeado ir a averiguar dónde estaba Mina, ambas chicas lo habían disuadido, diciendo que sentían que era mejor si iban a buscarla. Dado que la discusión fue entre los dos, cualquier sentimiento negativo que Mina aún pueda tener en su sistema puede comenzar a hervir una vez que Izuku apareció una vez más. Y estaba bastante claro que ella no estaba exactamente feliz con él en este momento, con solo una mirada. Mina, sin saber qué decir o qué hacer en esta situación, Izuku trató desesperadamente de encontrar las palabras adecuadas para transmitirle sus sentimientos y emociones. Decir que sentía remordimiento, que quería entender las cosas desde su perspectiva, que quería que ella le hablara de por qué se enfadaba tanto. Aunque no llegaron. Todo lo que salió fue su nombre. Por su parte, Mina simplemente se agachó, recogió un par de rocas y comenzó a golpearlas sobre la pila de madera que Izuku había reunido.
Su esperanza era crear una chispa que se encendiera en la madera y se extendiera para calentar los ingredientes que Izuku había arrojado en la olla que colgaba del poste de metal entre los dos extremos de la estufa al aire libre. Al hacerlo, Izuku notó sus manos. Crudo, cortado, y ahora, después de una parada rápida en la casa por suministros médicos, envuelto en vendajes. Algunos de los cortes subían por sus antebrazos, pero estos eran más leves y menos perceptibles. También se notaba en la forma en que tocaba las cosas, suavemente y con cuidado, ya que la aplicación de demasiada presión la iba a doler. Las heridas eran menores, por supuesto. Un poco de desinfectante y una buena noche de sueño más tarde, y estaría bien. Mina tendía a sanar bastante rápido de todos modos. Pero seguía siendo un punto de preocupación para Izuku. ¿Qué, Mina, de dónde vienen esas heridas? Eso no es de tu peculiaridad, ¿verdad? No hubo respuesta de la chica rosa. Una vez más, trató de crear chispas, pero se encontró fallando constantemente, sin importar cuánto intentara crear la ignición necesaria. Sus intentos se hicieron cada vez más rápidos, hasta que finalmente se dio por vencida, dándose cuenta de que no iba a iniciar un fuego de esa manera, dejando caer las rocas en la pila con un suspiro de derrota. Maldición. Mina. Yo. Izuku. La palabra de la chica Acid fue nítida y clara, mostrando que, de hecho, había podido escuchar todo lo que había dicho el heredero de la mejora de la fuerza. Levantó la cabeza para mirarlo, con ojos vacíos de emoción, una expresión que todavía estaba asustando a Izuku. Nunca la había visto así antes, y todavía no estaba seguro de qué hacer con eso. Parecía molesta. Enojada con él, aunque al mismo tiempo, Izuku sintió que había mucho más en esta particular irritación suya. Más bien era algo de lo que simplemente no quería hablar en este momento, o sentía que no tenía sentido discutirlo. Como si solo fuera una pérdida de tiempo, y solo sirviera para irritarla más. Apartando su cabello rosa del camino de sus iris dorados, lo miró a los ojos y habló con sencillez y suavidad. Solo, no ahora mismo, ¿de acuerdo? Hablaremos de eso más tarde. Cuando esté menos enojado. Una expresión se estaba dando a conocer en sus ojos. De tensión. Vacilación. Ansiedad, toda mezclada con lo todavía presente, pero menos evidente y menos intensa que antes. Esta era la primera vez que los dos tenían un gran desacuerdo, sin importar lo menor o pequeño que fuera, y había terminado en gritos, peor, unilateral. Al igual que Izuku, Mina no tenía idea de cómo se suponía que debían lidiar con esto ahora. Con todo esto como un hecho, Mina se sentía tan incómoda con las cosas en este momento como él. Su falta de problemas en el pasado, y el tono siempre feliz entre ellos dos a lo largo de su relación. Ninguno de los dos tenía la primera idea de qué hacer en esta situación. Solo había dos cosas que Mina sabía con certeza. Una de esas cosas era que todavía estaba enojada, y la número dos era que no sabía cuál era la mejor manera de resolver este problema. Así que simplemente optó por no hacerlo. En cambio, dejó el problema a un lado para más tarde, con la esperanza de que las cosas entre ella y Izuku eventualmente se calmaran por sí solas. De pie, y luego mirando hacia abajo a la pila de madera frente a ella, miró a su alrededor y luego levantó la mano. Oye, Todoroki, ¿podríamos encender un poco de fuego aquí? Si bien es más corto que el capítulo anterior, sentí que solo podía llegar hasta cierto punto con este. El último capítulo y este se centraron principalmente en los sentimientos que tienen tanto Izuku como Mina con respecto a su pelea. Mucho de esto proviene de mis propias experiencias de ser intimidado, y muchos de ustedes resonaron con eso. Izuku representa cómo se sienten normalmente las personas que son acosadas, mis propias experiencias me dicen eso, y el representante de la furia de Mina, y en este caso, la culpa que siento cuando arremeto contra las personas que solo intentan ayudar. Que se jodan los matones, yo me río el último aquí. Capítulo 38. Silencio y gritos. Al final resultó que, Mina tenía mucha más experiencia en lo que respecta a cocinar y hacer comida que Izuku. Ya sea porque aprendió en la escuela, sus padres le enseñaron o ella misma se enseñó, no estaba claro, pero el hecho era que era buena. Muy bueno. Mucho mejor que Izuku en cualquier sentido de la palabra.
Fue principalmente gracias a su conocimiento y habilidad cuando se trataba de cocinar que el curry que Izuku había hecho en realidad pasó de estar casi quemado a algo realmente útil y bastante agradable, dadas las circunstancias. No es que esa parte fuera particularmente difícil. Dadas sus circunstancias, el curry quemado sobre arroz quemado hubiera sido agradable. Nadie estaba de humor para quejarse. Una vez que todos los que los rodeaban completaron toda la comida, un caso que tomó un poco más de tiempo para la pareja de cabello rizado, ya que más comida dentro de los recipientes significaba que tomaría más tiempo calentarse, en un caso de física básica, todo estaba listo. Colocados en una sola capa, en la que todos podían elegir qué querían comer exactamente, algo así como un buffet de todos los servicios. La lógica detrás de dicho buffet era, como lo había expresado Ida, porque los héroes necesitarían poder proporcionar sustento a los civiles atrapados. En ese tipo de situaciones, generalmente en los casos de desastres naturales que azotan a Japón con frecuencia, Héroes ayudaría a preparar y supervisar las operaciones de recuperación junto con los trabajadores de rescate y los esfuerzos de ayuda nacional. Eso significaba que todos podrían obtener la cantidad de comida que necesitaran. Eso era cierto, pero Mina tenía la sensación de que él podría estar pensando demasiado en las cosas en este caso particular. Dado que algunas personas pusieron los ojos en blanco ante el usuario de Engine Kirk, tenía la sensación de que no estaba sola en este pensamiento en particular. Todos a su alrededor se llenaban la cara con tanta comida como podían, medio muertos de hambre por entrenar todo el día con el estómago esencialmente vacío, quemando todas sus reservas en grasa y comida a través del ejercicio riguroso y la práctica de extensión de Kirk. Platos enteros fueron devorados en minutos por algunos de los estudiantes más glotones dentro de los estudiantes de primer año, antes de agarrar más justo después de la pila de segundos disponibles. La única excepción real a esta regla fueron tanto Izuku como Mina. Ambos comieron normalmente, bastante lento en comparación con los demás. Mientras estaban sentados uno al lado del otro, ninguno de los dos habló con el otro. Ninguno de los dos sabía qué decir. ¿De qué debían hablar cuando estaban en el estado en el que estaban ahora? Sentimientos de incomodidad, incertidumbre. La razón principal por la que estaban tan callados fue la declaración de Mina de que quería esperar hasta que se calmara antes de discutir su desacuerdo. Izuku, por lo breve que fue la respuesta, sintió que era una idea inteligente. Lo último que quería era una especie de pelea a gritos descontrolada con Mina. Francamente, no creía que tuviera ganas de empezar a gritarle, pero si llegaban a ese punto, le preocuparía. Así que dejar que el otro se calmara después de todo ese evento, fue inteligente. Izuku sintió que habría sugerido lo mismo si sus roles se hubieran invertido. Pero eso no significaba que Mina hubiera querido decir que quería dejar de hablar por completo. Cuando había dicho que no quería hablar de cosas hasta que se calmara, no pretendía que eso se tradujera en que no quería hablar en absoluto. Aparentemente, Izuku había aceptado su pedido de que simplemente se abstuvieran de hablar sobre su confrontación con Bakugou. Le robó una mirada a Izuku por el rabillo del ojo, antes de volver a mirar su comida. Cogió un poco con la cuchara y se lo metió en la boca. Ella no estaba particularmente hambrienta en este momento y, a juzgar por lo lento que Izuku estaba comiendo, él tampoco. Sus razones para hacerlo eran las mismas que las de los demás. Es posible que ambos no hayan comido en todo el día, pero sus interacciones entre ellos los dejaron preocupados. Dejó esa sensación de pavor en sus estómagos mientras pensaban en las implicaciones de su argumento. Parte de Mina sabía que estaba pensando demasiado en esto. Sus padres se peleaban a veces, pero seguían estando unidos, a pesar de sus discusiones y desacuerdos. Había visto muchas, y siempre se reconciliaban. Era algo que las parejas inevitablemente harían, no por malicia u odio hacia el otro, sino porque estas cosas tenían que suceder. Los desacuerdos y las discusiones sucedieron. Eso era todo lo que había al respecto. Eran inevitables. No hay dos personas exactamente iguales, especialmente no en este mundo de quirks. Los conflictos eran inevitables. Pasarían. Francamente, Mina estaba gratamente sorprendida de que hubieran durado tanto tiempo sin terminar en un desacuerdo o pelea, aunque eso en sí mismo hizo que doliera un poco más que finalmente hubieran tenido uno, y fue por el trato que Bakugou le dio a Izuku.
Si Bakugou no lo hubiera tratado tan mal, todavía no habrían peleado. Solo otra cosa por la que Mina culpó al usuario de explosión Kirk, además de su falta de ética, tendencias violentas, gritos constantes y, en general, ser una persona terrible que, en un mundo justo, habría nacido sin Kirk mientras Izuku recibió la explosión. Capricho. Pero no vivían en un mundo justo. Es por eso que los héroes existieron en primer lugar. El pasado ya estaba en el pasado. Habían luchado, y ahora tenían que vivir con eso. Lo que importaba era cómo lo enfrentaban ahora. Era natural que una pareja peleara a veces, pero al hacerlo, tenían que aprender a cerrar esas heridas para volver a ser como eran las cosas. Era algo que Mina había visto hacer a sus padres. Simplemente no discutirían el tema hasta que se calmaran, y luego reanudarían la discusión de una manera más tranquila. Para los dos, funcionó bastante bien, incluso si hubo algunos contratiempos en el camino. A veces se irritaban el uno con el otro incluso cuando dejaban ese tema. No era un sistema perfecto, pero funcionó para ellos. Y eso les parecía saludable a sus hijos, a Mina y Micha en particular. El hermano mayor de la chica con cuernos aplicó la misma lógica con su novia, y habían estado juntos durante bastante tiempo. Así que no era como si Mina no viera lo bien que funcionaba. Mina apoyó la cabeza en su mano izquierda y miró hacia un lado, sin prestar mucha atención a su entorno. Como Izuku lo había tomado como silencio entre los dos, ni siquiera podía hablar con el chico. Mientras le decía que no tenía la intención de que él se callara permanentemente, probablemente resolvería el problema, sintió que él se sentía incómodo incluso con hablarle en este momento, lo que supuso que podía entender. Obligarlo a conversar no iba a solucionar el problema. A corto plazo, podría empeorar las cosas. Dejó escapar un largo suspiro, masticando su comida distraídamente. Su visión se volvió borrosa porque no se concentraba en nada en particular, desvaneciéndose más en la memoria que en cualquier otra cosa. Todas las veces que él y ella habían tenido citas. Su confesión mutua el uno hacia el otro. Su primer beso. Su confesión sobre sus orígenes Kirkles. Encontrarlo retenido como rehén por Shigaraki. Decidir formar un equipo de héroes. Recién llegando al campo de entrenamiento. En los pocos meses que habían estado saliendo, habían hecho muchas cosas juntos y habían pasado por más de lo que la mayoría de las parejas pasarían a lo largo de toda su vida. Ella sabía que las vidas de aquellos que aspiraban a ser héroes eran así, pero eso no cambiaba el hecho de que habían pasado por momentos difíciles juntos. Lucharon contra villanos y entrenaron juntos. Esa vida de combate y no saber lo que traería el día siguiente siempre los había mantenido a los dos alerta. Solo los había acercado más. Su ira hacia Bakugou estaba totalmente justificada. Lo sabía y ciertamente no lo perdonaría solo porque Izuku sintiera que no valía la pena pelear por eso. Si fuera por ella, lo habría enfrentado con bastante entusiasmo en esa pelea que había lanzado, incluso si supiera que no iba a ganar. Eso estaba todo allí, y eso no se iría a ninguna parte en el corto plazo. No es que valiera la pena pelear con Izuku. El objetivo de su confrontación era descubrir por qué Bakugou trataba a Izuku como basura y evitar que lo volviera a hacer. No había sido para iniciar una pelea, y ciertamente no tenía la intención de que Izuku quedara atrapado en el fuego cruzado. Hubiera sido una mejor idea hablar primero con Izuku antes de enfrentar a Bakugou. Para obtener la perspectiva de su novio sobre las cosas. Saber qué era lo que él quería. Probablemente. En realidad, cuanto más pensaba en ello, más sentía Mina que era ella quien había tomado la decisión equivocada. Eso fue realmente a lo que llegó esto. Una mala llamada. Actuar sin pensar, emocionarse y luego desquitarse con quienes la rodean y con ella misma. Haciendo que su vista se enfocara de nuevo, miró hacia sus manos vendadas, llenas de cicatrices por los ataques que había desatado en las rocas. Esos no se iban a ir. Serían débiles, pero estarían allí para recordarle su error alimentado por la ira. Un héroe cometió errores como ese. Permitieron que sus sentimientos se interpusieran en el cumplimiento de sus deberes. Tuvo un héroe un respiro cuando arremetió contra sus aliados debido al estrés, la animosidad, la ira vehemente o la fatiga. No podían permitírselo. Si lo hicieran, ¿quién sabía cuántas personas terminarían heridas o muertas?
Si lo hicieran, las líneas entre el villano y el héroe se volverían borrosas en el mejor de los casos, e inexistentes en el peor. Si deseara convertirse en una heroína, o incluso en una persona decente en esta sociedad de superpoderes, no podría simplemente arremeter. Raro un evento como lo fue. Sin embargo, por mucho que pensara en la practicidad de la ira, la justificación de su resentimiento por el amigo de la infancia de Izuku, el empujar su Kirk más allá de los límites razonables solo para desahogar la frustración, un hecho se destacó por encima de todo lo demás que la hizo sentir arrepentimiento. Ella no quería pelear con Izuku. No había ninguna otra razón real por la que pudiera decir honestamente que le importaba más que eso. El hecho era que Izuku significaba mucho para ella, la idea de tener una especie de discusión acalorada con él era solo una que no quería considerar. No por Bakugou, aunque sea una limaña. No sobre eso. No importa cuánto lo mereciera Bakugou, no valía la pena pelear por Izuku. Cuando lo pensaba así, ella era la culpable, sin lugar a dudas. Oye, Izuku. En silencio, trató de dirigirse al chico de cabello verde a su lado. Su cabeza se giró para mirarlo. Quería, aunque él no estaba allí. Qué sorprendida, la chica de ojos negros disparó sus miradas por toda el área en busca del chico desaparecido, sin encontrar nada que le sugiriera dónde había desaparecido. No estaba a la vista en ninguno de los lugares habituales, como amigos o compañeros de clase, o en cualquiera de los lugares inusuales para el caso. ¿Dónde estaba realmente? Mina no tenía idea. Había pasado tanto tiempo desconectada que apenas había notado que su entorno cambiaba con el tiempo. Aparentemente, Izuku ya había terminado y dejó a Mina sola, sin siquiera decirle una palabra a su novia antes de irse. Lo extraño aparte de esto era el hecho de que nadie más se había ido tampoco, por lo que no era como si ella se hubiera quedado allí mucho después de que todos los demás se hubieran ido. Aparentemente, Izuku había tomado la decisión deliberada de irse de aquí, por alguna razón desconocida. Apenas habiendo comido, aunque sin demasiado cuidado por parte de la chica rosa, se levantó y se alejó de la mesa, con la esperanza de obtener un ángulo más claro sobre las cabezas de los otros estudiantes, para revelar que él estaba justo fuera de su campo de visión. Sin embargo, esto resultó ser falso, dejando sus pistas. Sin embargo, cuando bajó la cabeza para mirar hacia el suelo, por casualidad vio huellas en la tierra debajo de ella. La tierra estaba recién removida, probablemente gracias a Earthflow Kirk de Pixiebot, y los zapatos de Izuku eran particularmente voluminosos, en lo que respecta a los zapatos, de todos modos. Dejaron marcas claras y distintivas en el suelo mientras caminaba que Mina no habría visto si no hubiera mirado hacia sus pies. Su elección de calzado a menudo había despertado la curiosidad de la chica con cuernos. ¿Por qué alguien voluntariamente usaba zapatos que parecían ser el doble del tamaño de su pie? Era algo que no creía que fuera a entender, pero en este punto, estaba agradecido por su elección en calzado. Se observó un sendero fácil de seguir solo con su vista. Hacia la mesa del buffet una vez más, y luego hacia un sendero del bosque, lejos de todos los demás. Así que consiguió algo más de comida y luego decidió ir a comer al bosque Beach de nuevo. ¿Por qué diablos quería hacer algo así? Ella no lo sabía. Sin embargo, en lugar de cuestionarse a sí misma en busca de respuestas que nunca iban a llegar, decidió ir y obtener esas respuestas ella misma, y siguió las huellas de su novio en la colección densamente poblada de árboles y vegetación. Mina era plenamente consciente de que su novio estaba lleno de peculiaridades, de la variedad sin superpoderes. Tenía todo tipo de rarezas y rasgos de personalidad que lo hacían sobresalir, incluso si sus orígenes no eran únicos. El hecho era que él era una de las personas más extravagantes que jamás había conocido, a pesar de no poseer un don natural propio. Esas eran las cosas divertidas de él, que lo hacían diferente a todos los que la rodeaban. Era una de las muchas cosas que realmente amaba de él. La gente normal, en su mente, era aburrida. Por supuesto, era difícil ser considerado normal en una sociedad donde prácticamente todos tenían una habilidad sobrehumana única, pero cuando Mina dijo normal, se refería a la sociabilidad. Si bien era una persona muy abierta y habladora, era consciente de un conjunto estándar de acciones que las personas normalmente respetaban y que las definían como normales. Personas que escondían sus garrapatas distintivas de personalidad.
Eso no trató de sobresalir. Porque en sus mentes, sus quirks eran suficientes para hacerlos destacar. Para bien o para mal, Izuku no parecía tener ese filtro. Simplemente hizo lo que hizo, pero aunque tenía conciencia social, y eso lo llevó a la vergüenza, siguió adelante, haciendo lo que hizo para ayudarlo a mejorar. Murmuró un tornado, y cuando gritó, sí, lo puso rojo escarlata, pero no se obligó a guardar silencio. Murmurar así lo ayudó a pensar, así que no trató de ocultar ese rasgo particular suyo. Fue solo uno de los muchos ejemplos que lo hicieron especial y único. Pero, había un límite a cuánto estaba dispuesta a tomar Mina. Ir al bosque con algo de comida, a una distancia considerable del sitio real del albergue, y luego subir una colina empinada sin ningún motivo real para hacerlo. Eso era algo que Mina iba a tener que cuestionar seriamente. Esto fue más allá de los reinos, de él simplemente siendo un individuo extraño, y en los reinos de Mina cuestionando seriamente si había algo mal que necesitaban abordar. Sin embargo, una vez que llegó al final de la empinada subida, Mina se encontró en un acantilado que dominaba todo el bosque y la mayor parte del área que poseían las Pussycats. La distancia de visualización que se presentaba ante ella tenía que extenderse al menos a unas pocas millas, un mar aparentemente interminable de árboles y vegetación. Era una linda vista, pero al mismo tiempo, solo estar aquí la hacía sentir sola. La naturaleza tuvo ese efecto en ella en los meses más recientes. No le gustaba ni le disgustaba particularmente la naturaleza, pero la hacía sentir sola. Esto era solo algo que había comenzado a ocurrir en los últimos 2 meses, y ella había notado que sucedía bastante activamente. Especialmente en esta situación, sentía que estaba completa y completamente sola. Green le recordaba a Izuku, después de todo. Era su color. ¿Te lo dijo Mandalay? No. Quiero decir lo siento, yo solo estábamos hablando y, por la conversación parecía cuadrar. La voz de Izuku, y la del niño que lo golpeó en el estómago, Kota, si Mina recordaba bien el nombre. De vuelta de la vista a su tarea actual, Mina rápidamente siguió el camino más allá, hasta que encontró una parte del costado donde se curvaba ligeramente. Detrás de esa curva, estaba su novio desaparecido y un niño muy enojado. Si Izuku no hubiera hablado un segundo antes, Mina habría dejado inmediatamente el espacio detrás de la pared y habría subido hacia él. Yo, recuerdo haber oído hablar de Vaterose. No, debería haber sucedido así. Manguera de agua. Un equipo de héroes de 2 personas que trabajaron con quirks a base de agua, ambos murieron en el cumplimiento del deber no hace mucho tiempo. Mina no recordaba exactamente cuánto tiempo había pasado. Hace entre 2 años y 1 año y medio. Aún así, para la joven, que ya practicaba y estudiaba para ser aceptada en Yuwei y entrenarse para ser una héroe, esta era una historia que había seguido. Tenía recuerdos vívidos al respecto. Era raro que los héroes murieran por completo mientras estaban de servicio. Fue por eso que la historia se compartió tan públicamente, debido a la absoluta infrecuencia que sucedió. Los dos habían muerto con honor, muertes dignas de héroes. El mundo era menos por su pérdida. Mina realmente creía eso, en ese entonces, y todavía lo hacía ahora. Si un héroe tenía que morir en el cumplimiento del deber, hacerlo mientras se mantenía fiel a su vocación y en defensa de los demás, tenía que ser la mejor manera de hacerlo. Era la forma en que ella quería salir, si eso era lo que pasaba. Callarse la boca. No es que Kota lo viera de esa manera. ¿Y quién podría culparlo? Joven, demasiado joven para entender el mundo que lo rodea, robado de sus padres por la profesión conocida como héroes, y la mutación y manifestaciones conocidas como quirks. Se le mostró una dura realidad en la que no quería creer cuando recién comenzaba a comprender ciertas cosas sobre el mundo. Todo lo que sabía sobre la muerte de sus padres era que su trabajo fue lo que los hizo morir, y fueron asesinados por las superpotencias que dominaban la sociedad actual. Era demasiado fácil olvidar que Kota todavía era solo un niño. Las palabras que usó y el cinismo hastiado que albergaba, actuaba más como un adolescente que como un niño de 5 años. Están todos locos. Todos se hacen llamar héroes y villanos como idiotas, y se matan unos a otros mientras muestran sus peculiaridades, todos son idiotas. Al mismo tiempo Mina no podía imaginar lo que Izuku sentiría cuando le contaran todo esto.
sin peculiaridad desde el nacimiento, y lo suficientemente afortunado de conocer a Olmig como lo hizo él, lo suficientemente afortunado de aprender cómo funcionaba Olmigskirk, y lo suficientemente afortunado de heredar un poder tan devastador, para poder perseguir su sueño de ser un héroe, le había dicho Mina, una y otra vez que se sentía bendecido por tal oportunidad, por tanta suerte y ayuda de las personas que lo rodeaban. Que no merecía este tipo de oportunidad, ni siquiera sentía que se la había ganado a veces, a pesar de lo que decían los que le rodeaban. Que alguien me dijera todo esto rotundamente y que probablemente tenía un Kirk escondido en alguna parte, que se oponía tan abiertamente al concepto de Quirks en absoluto. ¿Cuál es tu problema? Kota gritó, sorprendentemente alto para un niño tan pequeño. Si no vas a decir nada más, entonces vete. ¿Había realmente algo que ganar con esto? Mina conocía la forma en que funcionaba la mente de Izuku, probablemente mejor que nadie. Sabía el tipo de persona que era, lo que quería hacer por la gente y por qué quería hacerlo. Ella sabía todo sobre sus tendencias altruistas y el dolor que sentía por el estado del mundo que lo trataba tan mal. La empatía que le había dado. Quería aliviar el sufrimiento y el dolor de Kota. Porque sabía lo que era vivir odiando la forma en que era el mundo. Vivir, odiando a todos a su alrededor porque nació con mala suerte. Sentir que todo el mundo estaba en su contra, que todos los demás eran enemigos a la espera, listos para atacar y quitarle todo lo que había logrado aferrarse. Todo lo que quería hacer era ayudar, pero para poder ayudar a alguien, no tenían que querer ser ayudados. En este caso particular, no parecía que nada de lo que se le dijera a este chico fuera a hacerle cambiar de opinión. Ante una infancia brutal, salió de detrás de la protuberancia en la pared y caminó hacia la pareja. Kota la vio y cambió su mirada hacia ella. No es que ella fuera difícil de detectar de todos modos, lo sabía. A juzgar por la forma en que el cuerpo de Izuku pareció enderezarse, Mina pudo adivinar que su curiosidad se debía a lo que Kota estaba mirando detrás de él. Sin embargo, antes de que tuviera la oportunidad de darse la vuelta y buscarse a sí mismo, ella habló claramente cuando estaba al alcance del oído de la pareja. Izuku. Ahora su cuerpo giró para quedar frente a ella, y sus ojos se abrieron con sorpresa. Mientras lo hacía, Mina notó que tenía las manos llenas, un tazón lleno de curry en sus palmas. ¿Por qué estaba aquí? Tenía perfecto sentido ahora. Mina, ¿qué estás haciendo aquí? Iba a hacer la misma pregunta, pero creo que entendí la esencia de las cosas. El niño de cabello negro rápidamente apartó la cabeza de la chica de cabello rosado, causando confusión en los dos adolescentes de cabello rizado, hasta que recordaron que Mina era la que Kota había visto desnuda en las aguas termales. Verla de nuevo parecía causarle algo de vergüenza y la incapacidad de siquiera mirarla. Si no fuera un niño tan hastiado, Mina habría encontrado honestamente linda su repentina timidez. ¿Cómo encontraste mi base secreta?, exigió, tratando de sonar amenazador, pero fallando, ya que ni siquiera se atrevía a mirar a la chica frente a él. Más o menos de la misma manera que él lo hizo, supongo. Mina señaló a Izuku, antes de mover sus pupilas para mirarlo. Seguí tus huellas. Tus botas dejan huellas bastante fáciles de seguir. Entrecerrando los ojos ligeramente, le hizo una pregunta. ¿Por qué te levantaste y te fuiste sin decírmelo? Estaba preocupado por ti. Se perderán los dos. Kota gritó en voz alta a la paga de ellos, aunque todavía no podía encontrar en él para mirar al adolescente. Ninguno de ustedes tiene permiso aquí, así que no vengan aquí y comiencen a actuar como si ustedes dos fueran los dueños de este lugar. Ambos estudiantes del curso de héroes se miraron de nuevo, esta vez con miradas más sombrías en sus ojos cada uno. Mina sabía que las intenciones de Izuku eran nobles. Por supuesto que sí. Izuku era el tipo de persona que realmente hablaba en serio cuando decía que quería ayudar a alguien. Sintió ese impulso de ayudar, incluso cuando no era bienvenido a hacerlo. Eso fue lo que lo inspiró a hacer lo que hizo cuando luchó contra Todoroki. Ella no dudaba de sus intenciones. Pero ella dudó de la persona que los recibió. Kota simplemente no quería hablar con los héroes, ni con nadie que se entrenara para convertirse en uno. Escuchar cuán nobles fueron las muertes de sus padres de héroes iba a caer en oídos planos. ¿Qué podrían decirle para que aceptara héroes en su mundo? ¿Para aliviar su dolor?
¿Qué podrían decir que él aceptaría de gente como ellos? Tirando ligeramente de la mano de Izuku, Mina le habló en voz baja. Vamos. Vamos, Izuku. Si el niño no va a escuchar. No tenía sentido hacer que Izuku se sintiera peor por su incapacidad para ayudar al niño. No era como si no lo hubiera intentado, pero a veces, las mentes de las personas simplemente no se pueden cambiar. Por eso tantas personas resultaron ser villanos, y por eso muchas más resultaron ser héroes. Algunas personas simplemente tenían mentes de una pista que no podían ser influenciadas sin importar qué. Especialmente cuando se trataba de niños que no tenían otro marco de referencia. Tratar de que sus hermanos menores la escucharan a veces se sentía como tratar de chupar la sangre de una piedra. Sin embargo, todavía podía ver la vacilación en sus ojos, mientras miraba la comida en sus manos, deseando, buscando desesperadamente las palabras correctas para ayudar. Pensar en algo que pudiera decir, ofrecer algún consejo, haz cualquier cosa, de verdad. Hacer cualquier cosa para ayudar al niño de alguna manera. Yo, tengo un amigo que, no heredó un kirk de sus padres. Incluso eso, al parecer. La declaración causó más sorpresa a Mina de lo que pareció causarle a Kota. Sabía que estaba hablando de sí mismo. Cualquiera que supiera la verdad sobre su peculiaridad lo sabría. ¿Eh? Por primera vez desde que llegó Mina, Kota volvió la cabeza para mirar a Izuku, aunque su intensa mirada permaneció. Es un defecto de nacimiento, continuó Izuku, tragando saliva mientras lo hacía. Es muy raro, pero significaba que nació sin ningún poder, pero admiraba a los héroes, aunque no tenía ningún poder. Quería ser uno, pero si no tienes un kirk, simplemente no es algo que puedas hacer. Y. Durante mucho tiempo, simplemente no podía aceptar la verdad. Así que, entrenó. Intentó atraer cosas hacia él telequinéticamente, respirando fuego, pero, obviamente, no lo consiguió. No funciona así. Izuku. Ser peculiar y querer ser un héroe, eran una receta para la autodestrucción, Mina lo sabía. Autodesprecio e intentó, en vano, durante horas, de activar un poder que nunca se iba a activar. Sin embargo, había mucho más en esto, más de lo que Izuku pretendía decir. Era una de esas cosas que Izuku simplemente no hacía. No le gustaba hablar de sí mismo y de su primera infancia. Cuando era un niño. Ni siquiera a Mina le había hablado de ello, aparte del bullying que recibió durante años y años. Las peculiaridades se manifestaron a la edad de 4 años, y nunca más allá de eso, así que cuando eso le sucedió a Izuku, sería cuando su mundo se derrumbaría. Cuando tocó fondo y se dio cuenta de que sus sueños de convertirse en un héroe, simplemente no podían suceder. Nunca habló de ese momento en su vida. Ni siquiera Mina, por razones que ella entendía. Tener que volver a esos recuerdos, incluso pensando que tenían una década de antigüedad y estaban en el pasado. No podía imaginar cuánto le dolería. Todo el mundo mira a Quirks de una manera diferente. La chica con cuernos no era peculiar. Ella nunca conocería ese sentimiento de pavor y desgarramiento desgarrador que vino cuando sus sueños fueron aplastados cuando tenía 4 años. Ella nunca lo haría. Nada sobre Quirks es absoluto, pero no conocería el dolor de intentar, con lágrimas en los ojos, hacer que algo, cualquier cosa, sucediera. Para usar algún tipo de kirk que simplemente no iba a suceder. No sabía cómo era eso, y ni siquiera había pensado en eso antes. Tenía que haber personas que fueran como Izuku, que hubieran hecho esto a lo largo de sus vidas. Tratando de hacer algo de lo que tuvieron la mala suerte de carecer. Izuku no mencionó estos recuerdos por una buena razón. Porque, si sigues tratando de rechazar todo, al final, la única persona a la que vas a lastimar es a ti mismo. Entendió a Kota. Tal vez no de la forma exacta en que se sentía, pero entendía por qué Kota estaba sufriendo. Tenían perspectivas opuestas del mundo, pero sentían el mismo tipo de angustia. El chico era como él al revés. El dolor de Izuku en la vida procedía de nunca tener un kirk, y los héroes lo alejan tanto de su alcance. El dolor de Kota provenía de estar demasiado cerca de héroes, y las peculiaridades fueron lo que alejó a su familia de él.
Uno de ellos se moría de hambre por tener uno, soñaba con el día en que su Kirk se activaba para poder seguir lo que quería hacer, y el otro los odiaba y deseaba que todos desaparecieran. Mina nunca entendería el dolor de ser Kirkless. Pero ella entendió a Izuku. Simplemente no sabes cuándo callarte, ¿verdad? Sin embargo, cuando se trataba de la comprensión de Kota, evidentemente se sentía muy diferente. Solo vete. Déjame en paz. He estado divagando. Lo siento. Con la cabeza baja, Izuku cedió. Sabía que no iba a llegar a ninguna parte con palabras, porque no podía encontrar las correctas, y todo lo que parecía hacer era hacer que el niño se enojara más y más. No podía pensar en nada más que hacer o decir. Aparte de dejarlo en paz. Dejaré el curry aquí, dijo, arrodillándose y dejando la comida, ahora tibia, en el suelo a sus pies. Dejando escapar un pequeño suspiro de lo que se sintió como una derrota, no volvió a mirar al niño. No había podido ofrecer ningún consejo valioso, o las palabras que necesitaba escuchar, cuando estaba en el punto más bajo de su vida. No era de su incumbencia, pero sentía que le había fallado a este chico, aunque no lo conocía en absoluto. Vamos, Izuku. Mina dijo, ofreciéndole su mano para que la sostuviera. Volvamos. Aceptando su mano, Izuku fue levantado por su novia, y los dos dejaron al joven solo, sin nada más que decir. Mientras caminaban, Mina miró hacia Izuku, con los ojos apagados y claramente todavía en sus pensamientos. En peligro. Decepción y pesar por no poder hacer nada. No dijo nada. Solo pensaba. Lo único que se le ocurrió a su novia para apoyarlo fue apretarle la mano con más fuerza. Hiciste lo mejor que pudiste. Capítulo 39. ¿Qué hacer? A pesar de caminar de la mano, Izuku y Mina todavía estaban en un relativo silencio. La mano de Mina estaba fuertemente agarrada a sus novios, aunque fuera sin intercambiar palabras. Después de haber escuchado todo lo que había dicho Izuku, Mina sintió que entendía un poco más su pasión por los quirks y los héroes. Era innegable que tenía esa pasión de todos modos, y que ser peculiar, mezclado con la adoración que tenía alguien como Izuku. El dolor que él sentiría era algo que ella ni siquiera había considerado antes en su vida. Estaba acostumbrada a tener un Kirk. Todos los que conocía tenían un Kirk. Incluso Izuku tenía un Kirk, aunque no era uno con el que nació. Honestamente, nunca había conocido a alguien que no tuviera Kirkless, a menos que contara la facción de la policía que no los usaba. Incluso entonces, la gran mayoría de ellos tenían Kirks. Simplemente no los usaron como lo hicieron héroes. No tenía otro marco de referencia. No había forma de ver cómo se sentían los Kirkless sobre su situación. La capacidad de atraer objetos, eso pertenecía a su madre. El aliento de fuego del que habló debe pertenecer a su padre, quien quiera y donde se suponía que debía estar. Ninguno de ellos era particularmente potente, pero combinados, podrían hacer algo impresionante. Y en cualquier caso, para Izuku, fue algo. Fue un capricho. Algo con lo que pudiera trabajar. Y se había visto privado de eso durante toda su vida, salvo los últimos meses. La forma en que hablaba de tratar de usar las peculiaridades de sus padres cuando era un niño pequeño, era algo que la afectaba. Tal vez fue el hecho de que cuando era más joven, veía a sus hermanos jugando, fingiendo usar sus peculiaridades y las de sus hermanos antes de que desarrollaran las suyas propias. La imagen de ver a Izuku con lágrimas en los ojos mientras intentaba desesperadamente activar un poder que simplemente no tenía. Le habían despojado de lo que era, para todos a su alrededor, un derecho de nacimiento. Su mano se aferró aún más fuerte alrededor de la de él. Cada vez que pensaba que lo había descifrado, él seguía sorprendiéndola, una y otra vez. Hizo que sus acciones en el festival deportivo tuvieran aún más sentido. Hizo que su empatía tuviera aún más sentido. Hizo que el por qué estaba tratando de comunicarse con Kota tuviera aún más sentido. Puede ser debido a su propia posición en el mundo, que los quirks eran algo especial y necesitaba ser atesorado, que la gente debería estar inmensamente agradecida por sus quirks, que no deberían rechazar las cosas que anhelaba tener. Incluso ahora, Mina notó que nunca se refirió a One for All como su Kirk. Solo frente a otros para ayudar a ocultar sus orígenes. Para él, todavía no era su propio Kirk. No todavía.
Entonces estaba claro por qué ver a alguien rechazar Quirks lo lastimó. Aunque lo que estaba menos claro. Cuando te fuiste, dijo, de repente, captando la atención instantánea de Izuku. Su cabeza se giró para mirarla de inmediato, esperando, al mismo tiempo curioso y nervioso por lo que estaba a punto de escuchar. Mina hizo una pausa por un segundo, tratando de encontrar las palabras adecuadas para ello. ¿Por qué no dijiste nada? El titular de One for All parpadeó 2 veces, antes de mirar el sendero frente a él, viendo cómo se movían sus pies, llevándolos a él y a su novia más y más cerca del campamento donde estaban todos los demás. Pensó por un momento en cómo expresar su propia respuesta. Su razonamiento fue mucho más simple de lo que Mina esperaba honestamente. Yo, pensé que todavía estabas enojado conmigo. Una respuesta tan simple. Tan sencillo. Fue una respuesta tan parecida a Izuku que hizo que la chica rosa sonriera suavemente. Metió el dedo medio detrás del pulgar de su mano izquierda y se inclinó, apartando unos cuantos mechones de cabello verde de su rostro. No estoy enojado hasta el punto de no querer hablar contigo, idiota de cabeza verde. Ella bromeó ligeramente, mirándolo a los ojos una vez que terminó su broma. Parecía que se había quitado un gran peso de la mente de Izuku, ya que su vacilante ceño fruncido de neutralidad se iluminó en una suave sonrisa de agradable sorpresa y alivio. Aparentemente todo el sin hablar lo tenía preocupado y ansioso, sin importar cuánto pudiera estar de acuerdo con eso. Pensé que no querías. Quiero decir, todavía estoy realmente enojado. Admitió, aunque sus labios no cambiaron su posición de un rizo hacia arriba. No, necesariamente contigo sin embargo. Tampoco era mentira. Por supuesto, Izuku podría haberla irritado y haberla desconcertado absolutamente más allá de la comprensión, pero él no era la causa de su ira, sino más bien, él era el catalizador de la misma. Lo que había provocado su molestia fue mucho más rápido, no que fuera su intención o culpa de ninguna manera. Todo eso pertenecía a Bakugou. La cara de Izuku cayó ligeramente y volvió a mirar al suelo. No era difícil inferir dónde descansaba la furia de Mina, sino con él. Dejando a un lado toda la admiración por Bakugou, si consideraba las cosas desde la perspectiva de alguien que no entendía su perspectiva y cuanto admiraba al adolescente rubio y explosivo, podía ver fácilmente por qué. Sabía que Bakugou era un matón. No era estúpido, ni ciego ni delirante. La forma despiadada en que agredía al chico de cabello verde con regularidad, el absoluto desprecio por él como persona, sin mencionar los años literales de abuso físico. Él no desconocía estos hechos. No se hizo de la vista gorda. No valía la pena pelear por eso. No para él. No valía la pena comenzar una pelea completamente evitable por él. Años de abuso de mi gente que tenía peculiaridades lo habían condicionado a pensar de esa manera, sin importar quién estuviera de acuerdo o no con él. Estaba acostumbrado. Él lo aceptó. Era consciente de que estaba mal, pero no quería que nadie más solucionara sus problemas por él, incluso si esa era la marca de un héroe. Sin embargo, eso no quiere decir que simplemente ignoró que sucediera. Él no se olvidó. Simplemente no quería seguir luchando sin razón. Pero para Mina, o alguien que los miró a los dos, parecería un escenario bastante claro. Entendió por qué Mina hizo lo que hizo. Al menos, sintió que tenía una idea bastante buena. Lo que ella realmente sentía, no podía estar seguro. A pesar de que salieron durante un tiempo, no se entendían tan íntimamente. Especialmente no ahora. Siendo este su primer conflicto real, no había realmente una manera de estar seguro de nada en este momento. Sin embargo, en última instancia, todo se redujo al simple hecho de que, fuera de su propia resignación, no quería a Mina en la línea de fuego, particularmente no la de Bakugou. Eso fue todo. A eso se reducía todo al final de todo. Los héroes se enfrentaron al peligro en el cumplimiento del deber cada segundo de cada día. Mantenerla fuera del camino del daño era pedirle que no fuera un héroe, algo que Izuku no podía hacerle a nadie, no haría incluso si tuviera la capacidad. Pero él podría mantenerla fuera de este fuego cruzado en particular. La quería salvó de la ira de su amigo de la infancia. Los héroes no deberían buscar peleas que no tenían por qué suceder. Si alguien del personal se enterara de esto, ¿qué significaría eso para Mina?
Esto, sintió, era algo que debía decirle. Tal vez entonces, incluso si no le gustaba, al menos podría entender las cosas desde su perspectiva. Después de un par de minutos retrocediendo hasta el sitio de alojamiento, finalmente regresaron a su destino. Estaba prácticamente igual que antes de su partida de 20 minutos, aunque se habían formado varios grupos alrededor de las áreas de las mesas, incluso cuando toda la comida había sido devorada. Un par de personas notaron el regreso de los dos, enviando algunas ondas de saludo. Los usuarios de Zero Gravity y Frogform Kirk en particular parecían aliviados. Agradecido de que los dos estuvieran al menos en términos sociales otra vez, supuestamente. Todavía había un aire de incertidumbre entre los dos, ya que nada se había resuelto en particular. Acababan de reconciliarse un poco, pero nada, al menos a largo plazo, había cambiado realmente. Ambos se miraron el uno al otro, y luego miraron al suelo frente a ellos. Deberíamos hablar. Mina sugirió, tirando suavemente de la mano de Izuku mientras lo hacía, para llamar su atención por completo. Un nerviosismo que no había esperado la golpeó mientras hablaba. Su familiaridad con la necesidad de una conversación emocional y honesta fue el resultado de que sus padres hicieran lo mismo muchas veces. Sin embargo, eso no necesariamente la hacía sentir mejor. La situación no la ayudó mucho, ya que todavía temía el resultado general y la posibilidad de otra discusión, esta vez mucho más acalorada, pero no hacerlo casi seguramente los condenaría a otra pelea en el futuro. Si resolvieran esto más temprano que tarde, podrían evitar una larga serie de problemas. Sé que ya dije que necesitábamos hablar cuando me calmara, pero creo que debemos hacerlo pronto. Tan pronto como podamos. En lugar de lo que tradicionalmente haría en esta situación, o cualquier cosa que se pareciera vagamente a ella, negar que hubiera un problema de cualquier tipo, e insistir en que todo estaba bien, asintió. No todo estaba bien. Lejos de ahí. Había temas que necesitaban discutir. Necesitaba explicarle su versión de las cosas. Para que los dos superaran cómo estaban las cosas en este momento, esta conversación tenía que suceder, independientemente de si le gustaba ese hecho o no. Sí. Su agarre se apretó alrededor de su mano en respuesta, tratando de ofrecer algo de consuelo mientras vocalizaba su acuerdo. Reparaciones. Cortando nítidamente la charla y el ruido de todos los estudiantes, e inmediatamente llamando la atención de todos dentro del claro, Bloodkin de la clase 1B llamó a aquellos que tenían sesiones adicionales. ¿Estás conmigo, Yaizawa, ahora mismo? Las siempre amenazadas clases adicionales estaban a punto de comenzar. El día de su llegada, a los alumnos se les dio un día para instalarse, ponerse al día, comenzar su entrenamiento al día siguiente con absoluto entusiasmo. A fin de cuentas, desde una escuela como Yuwei, habían sido indulgentes al permitirles esta cantidad de libertad. Ahora era el momento de asistir a la academia adicional que necesitaban. Se podía escuchar una serie de gemidos de aquellos que habían dicho clases adicionales debido a las bajas puntuaciones. Kirishima, Seo y Kaminari, en particular, soltaron exasperados gemidos de angustia antes de levantarse de sus sillas y caminar pesadamente hacia el profesor de manipulación de sangre. El gemido de Mina se unió a ellos, alto y largo. Su rostro cayó, y su cabeza literalmente cayó mientras dejaba escapar un sonido de depresión. Tienes que estar bromeando, por supuesto, como estudiante de recuperación, la usuaria de Acid Kirk tuvo que retirarse de la conversación actual, independientemente de su voluntad o deseo. Y ella no tenía absolutamente ningún deseo de hacerlo. No cuando los dos habían accedido a hablar. Si Mina se hubiera salido con la suya, habrían resuelto este asunto, en ese mismo momento. Resultó que el destino tenía otros planes, y si las advertencias de Aizawa eran algo por lo que pasar, estas lecciones no solo iban a ser brutales. Iban a ser extraordinariamente largas, hasta que cada sílaba que cualquiera de los tutores allí habla, fue perforado en sus cabezas y podría repetirse de memoria. Izuku miró hacia la chica con cuernos y frustrada con lástima por su situación. Excluyendo la charla que acordaron que debían tener, preferiblemente lo antes posible, se sintió mal porque ella necesitaba tomar clases adicionales en primer lugar. Si bien era un precio justo que se le permitiera participar en el viaje escolar en primer lugar, eso no lo hacía exactamente fácil de pagar.
Mientras que el peliverde sabía que realmente no podía haber hecho nada más para ayudarla, después de todo, él la había ayudado a estudiar para los exámenes escritos, el físico era culpa de ella y solo de ella, que era en lo que había fallado, todavía se sentía culpable por ello. Y se sintió terrible por no haber podido hacer más para ayudar. Casi como si su fracaso fuera su culpa. Si hubiera tenido más conocimientos en lo que respecta al largo alcance en las peculiaridades del tipo de misión, él podría haberla instruido allí. Por supuesto, era consciente de lo ridícula que era una idea y de lo torcida que era su lógica. Las pruebas se habían basado en las cosas que le faltaban a cada estudiante. En el caso de Izuku, esto fue trabajo en equipo con Bakugou. En el caso de Mina, esto fue una estrategia. Eso no era algo que simplemente pudiera enseñar. La clave para poder formular una estrategia competente bajo presión y sobre la marcha era conocer y comprender todos los elementos del heroísmo fundamentalmente, y saber cómo evaluar un Kirk y una situación con solo un vistazo. Aprender eso requirió mucho tiempo y muchas explicaciones y tutorías pacientes. Cada persona aprendió a un ritmo diferente a cualquier otra persona. Mina era una de las que tenía un ritmo más lento. No significaba que fuera estúpida o poco inteligente de ninguna manera. Solo necesitaba un poco más de tiempo y un cierto enfoque hacia el aprendizaje para entenderlo por completo. Ella realmente fue desafortunada de que su prueba se hubiera basado en la estrategia, pero aún sentía que podría haberla ayudado. Ojalá pudiera, si tan solo lo hubiera sabido antes de tiempo. Pero desafortunadamente, One for All no era un Kirk que le permitiera ver el futuro y, como tal, simplemente no podría haberla ayudado de ninguna manera. Además, ninguno de los dos tenía idea de cuánto tiempo se suponía que debían durar estas lecciones adicionales. Podrían ser 1 hora de infierno absoluto en la Tierra, o 4 horas de tortura lenta y prolongada. En pocas palabras, Izuku podría estar profundamente dormido para cuando Mina terminara, por lo que sabían. No podría haber llegado en peor momento físicamente. Será mejor que te vayas, antes de que Aizawa se enoje contigo, dijo Izuku, aunque podía notar lo molesta que estaba Mina por tener que hacerlo, incluso sin tener en cuenta el estado actual de su relación. Lo académico no era lo suyo. Urg, la chica rosa volvió a gemir, aunque asintió con la cabeza y se dirigió hacia el grupo de recuperación. Con su cabeza en su mano izquierda, Mina luchó para incluso prestar atención a las cosas en el tablero frente a ella. Todo se desdibujó en un gran borrón grisáceo. No podía concentrarse en nada como esto en este momento, le faltaba la motivación para siquiera tratar de preocuparse por cualquier cosa que tuviera que ver con los fundamentos de Quirks o cómo cada tipo debería combatir entre sí. Ya llevaba 1 hora en la habitación y ni una sola nota había llegado a las páginas que tenía delante. En su cabeza, sabía que realmente debería estar escuchando lo que Aizawa tenía que decir, pero su corazón simplemente no estaba en eso. Habían pasado demasiadas cosas en las últimas horas como para que ni remotamente quisiera escuchar más conferencias de las que ya se había alejado en el pasado. Sabía que estaba atrasada pero podría estar atrasada por 1 año completo y dudaba que se molestara demasiado en este momento. Había cosas más importantes de las que preocuparse. Echó un pequeño vistazo a las páginas de Kirishima. Había estado tomando notas como si eso fuera a hacer que su corazón comenzara a latir de nuevo. Ya debía haber terminado al menos 4 páginas y estaba terminando la 5ª. Sin embargo, eso tenía mucho sentido. Incluso en la escuela secundaria, Kirishima se había tomado muy en serio la idea de convertirse en un héroe, una transformación que había presenciado de primera mano. Para ser sincero, todavía era un poco raro verlo así en Yuwei. Solo tenían una interacción limitada antes de que comenzara el año escolar, e incluso entonces, no eran exactamente amigos. No estaban cerca. Eran solo 2 personas que aspiraban a la misma escuela secundaria. Ella lo reconoció cuando su cabello era liso, largo hasta los hombros y de color negro oscuro. Antes de terminar como Ormuz 10. Demonios, los chicos Kirk ni siquiera eran tan impresionantes cuando se conocieron. Su espíritu, seguro, pero sus habilidades físicas reales, no tanto. No es como si tuviera derecho a criticarlo ahora. El hecho de que él estuviera en Yuei era un testimonio de eso.
Ella había entrenado con el tipo mientras desarrollaba su simple poder en algo bastante impresionante. Y ella estaba saliendo con un chico que era inherentemente peculiar. No tenía exactamente mucho derecho a juzgar a alguien en función de sus peculiaridades. Aún así, no tenía ninguna duda sobre su determinación de ser un héroe y sobre la naturaleza de su carácter. Era una buena persona, alguien a quien, aunque apenas se hablaban estos días, ella lo consideraba un amigo. Alguien en quien confiaba, y alguien que conocía era genuinamente heroico y quería ser un profesional, no por la gloria o el valor, sino porque su corazón estaba seriamente en el lugar correcto. Lo que hizo que su amistad con Bakugou fuera más vengativa. Contraproducente. No podía pensar en la palabra correcta, pero parecía una noción al revés. Mina no tenía absolutamente nada en contra de Sworn Buddy, pero la compañía que tenía era totalmente yuxtapuesta al tipo de persona que él mismo era. Por supuesto, los dos habían peleado juntos en la USG, lo que podría explicar por qué el adolescente teñido de rojo estaba dispuesto a tolerar al niño de mal genio. Tal vez había visto un lado que Bakugou no mostraba en ningún otro lugar, o tal vez era un trato tipo hermanos en armas. Cualquiera que sea la razón, simplemente se sentía raro para ella. Casi mal. No debería juzgar, y sabía que no debía hacerlo. No era propio de ella en absoluto, y se sentía mal por hacerlo, incluso cuando se sorprendía haciéndolo sin siquiera pensarlo. No sentía que tuviera derecho a juzgar a nadie. Era una persona sociable y se dedicaba a chismear de vez en cuando, pero nunca se permitía rebajarse a hablar mal de la gente a sus espaldas, y tampoco juzgaba a nadie antes de saber cómo era. Pero no pudo evitar hacerlo, no cuando se trataba del acosador de su novio. Se podría argumentar que ella sabía cómo era él y que estaba justificado pensar de esa manera, pero Mina no estaba de acuerdo. A ella no le gustaba tener este tipo de pensamientos y, en general, trataba de evitarlos. Sin embargo, había una pregunta importante que tenía y de la que quería desesperadamente saber la respuesta. Si Izuku quisiera, podría contarles a todos en la clase 1 sobre la verdadera naturaleza de Bakugou. Tenía todo el derecho, y algunos incluso argumentarían una obligación si quería convertirse en un héroe. Evitar que las personas malas accedieran a posiciones de poder era solo uno de los muchos deberes que los héroes tenían que cumplir. Otro esfuerzo solo podría conducir a que sucedan cosas malas para la gran sociedad de la humanidad. Y no había ninguna duda de que si Bakugou se hiciera profesional, terminaría como otro tipo egoísta, agresivo y enojado como Endeavor. El tipo era uno de los pocos héroes por los que Izuku parecía despreciar, porque no podía haber ninguna duda de que era un tipo de héroe fuera de lugar. Izuku tenía el poder de acabar con los sueños de heroísmo de Bakugou incluso antes de que comenzaran. Una explicación de que era un matón oportunista que atormentaba a las personas sin peculiaridad, ya aquellos con los que pensaba que podía salirse con la suya, una explicación de la naturaleza de su complejo de superioridad y sus tendencias brutalmente violentas, y se iría. Expulsado de la escuela más prestigiosa del país. La gente se volvería contra él, gritaría su basura y le exigiría que se explicara. Incluso Kirishima, una persona que odiaba a los matones, le daría la espalda a Bakugou. No había ninguna duda de que pondría una gran tensión en su amistad, si se pudiera llamar así, e incluso posiblemente la llevaría al punto de ruptura. Aunque no lo hizo. Mina quería saber por qué. ¿Por qué se sometía a este tipo de infierno todo el tiempo? ¿Por qué se puso las cosas tan difíciles? ¿Por qué le mostró a Bakugou tanta indulgencia? Aparte de la sumisión, era más que probable empatía. Los propios sueños de Izuku casi habían sido aplastados, y él era una persona demasiado buena para hacer lo mismo con los de Bakugou. Esa fue la mejor conjetura que tuvo. Ella siempre había querido ser una héroe. Había crecido queriendo usar su peculiaridad para ayudar a las personas, a pesar del peligro que sus poderes inherentes conllevaban. Quería ser el tipo de persona que se mantenía fiel a sí misma y seguía sus pensamientos honestos. Ella realmente creía en todos estos inquilinos, como sabía que lo hacía Izuku. Entonces, verlo rodar hacia alguien que parecía más un villano. Simplemente se sintió mal. De hecho, le dolía ver que le pasara a él. Debería ser ella quien expusiera la basura de Bakugou, si Izuku no iba a hacerlo.
¿Era eso algo que haría un verdadero héroe? Ha sido. Los ojos de Mina se abrieron de par en par, y su cuerpo dio un brinco, haciéndola sentarse con la espalda recta y mirar hacia el frente. Se juró a sí misma dentro de su cabeza cuando vio a Aizawa parado sobre ella, su propio Kirk activado como una especie de táctica de intimidación. Cuánto tiempo había estado parado allí era un tema de debate, pero dado que, por el rabillo del ojo, Mina podía ver a Kirishima y Monoma, el último de los cuales parecía estar disfrutando mucho de la exhibición, mirándola junto con su tutor principal del día. ¿Ese sensei? Preguntó, sabiendo muy bien que estaba en problemas. Su castigo por no prestar atención. Una hora extra para sus propias lecciones, para ponerse al día con todo lo que se perdió. Mina se sintió más muerta que viva después, y sus párpados se sentían como si tuvieran pesas pegadas a ellos. Tenía que luchar seriamente para mantener los ojos abiertos. Todos los demás parecían haberse ido a dormir hace mucho tiempo, por lo que probablemente ella era la única estudiante despierta en todo el edificio. Si bien nada le hubiera gustado más que estrellarse inmediatamente contra la habitación de la niña y caer sobre su futón sin preocuparse por nada, tenía otra cosa que tenía que hacer antes de irse. Necesitaba quitarse los vendajes que tenía alrededor de sus antebrazos. Los que se habían aplicado después de su sesión de entrenamiento contra las rocas que la habían cortado. Solo le tomó un par de minutos encontrar el baño femenino más cercano, al que entró rápidamente. Accionó el interruptor de la pared para encender las luces y luego se dirigió hacia el espejo. Tenía instrucciones de lavarse los antebrazos tan pronto como se quitaran los apéndices, para asegurarse de que no quedara nada en sus brazos que pudiera causar infección de ningún tipo. Mirándose a sí misma, recordó la primera vez que habló con Izuku que no fue en la presentación. El día del festival deportivo, y tenía sus miembros destrozados enyesados. La ironía de la situación actual no se le escapaba. Se veía como él ese día, solo que sus heridas eran mucho menos graves. Y ella no se había roto los huesos en su dolor autoinfligido. Y sus cicatrices no iban a ser tan malas. Por un segundo, dudó, antes de comprometerse a desenredar los suministros médicos blancos. Su momento de vacilación provino de su repentina preocupación por las cicatrices que ahora tendría en sus manos. En el calor de su ira, no le había importado una sola mierda, solo quería desatar el caos para desahogar su molestia fuera de su sistema. Ahora estaba un poco preocupada por lo que ahora tenía que vivir. Una vez deshecha, la tela simplemente se desenvolvió sola, revelando una pequeña serie de pequeñas cicatrices en sus muñecas, mientras que algunas más obvias residían alrededor de sus nudillos y palmas. Eran de un tono de rosa ligeramente más claro que el resto del color de su piel, lo que los hacía difíciles de detectar a menos que realmente los estuvieran buscando. Sin embargo, uno particularmente desagradable estaba en su mano derecha, y era una sola línea irregular debajo de su pulgar, que viajaba hasta el centro de su palma, donde se adelgazaba y moría. En realidad, parecía una versión mucho más mansa de Izuku, en términos de cicatrices, de todos modos. Sus circunstancias ni siquiera eran tan diferentes, cuando se detuvo a pensar adecuadamente en ello. Habían ganado sus cicatrices a través del entrenamiento y golpeándose hasta el punto de autolesionarse. La principal diferencia era que Izuku lo había estado haciendo durante mucho más tiempo y su piel se había vuelto más duradera. Mina solo había hecho esto una vez, aunque incluso Aizawa, a pesar de su enojo con ella por no prestarle atención, admitió que si continuaba entrenando así, el poder de sus quirks mejoraría dramáticamente. Mina quería volverse más fuerte, poder convertirse en una héroe, y sabía que Izuku también quería eso, más que nadie aquí, con certeza. Tenía la motivación y la necesidad de aprender a usar mejor su poder. Este viaje se trataba de entrenar para volverse más y más fuerte. Cualquier otra cosa podría verse como una distracción para esos objetivos. Entonces, si iban a hablar debería ser más tarde. Cuando regresan a casa, después de que todo el entrenamiento ha terminado, y han regresado más fuertes que antes. Cuando no hay distracciones para tener, y están solos, y pueden relajarse, sin necesidad de preocuparse por la interrupción. Tal vez por ahora, deberían actuar como si nunca hubiera sucedido. Eso fue lo que Mina pensó para sí misma.
Si solo actuaban como si las cosas no hubieran sucedido hasta que regresaron a casa, entonces podrían hablar tanto como fuera necesario. Alejados de posibles oídos indiscretos, donde pudieran tener un corazón honesto y abierto a corazón. En ese momento, una idea se abrió paso en la cabeza de la chica rosa, uno que la hizo sonreír mientras salía del baño, tirando las vendas a la basura mientras se iba.